Estábamos diciendo que podíamos definir las condiciones en dos triángulos a partir de algunas aplicaciones que vimos que se podían hacer con ellos. Entonces, decimos que dos triángulos son semejantes si cumplen alguna o algunas de las siguientes condiciones. La primera, que sus lados sean proporcionados, lados proporcionales. Ya sabemos que el que sean proporcionales significa, por ejemplo, que el lado 1 es igual a una constante multiplicada por el lado 1 del otro triángulo, ¿sí? O sea, este lado 1 de acá es igual al lado 1 de acá multiplicado por alguna constante, por 2, por 3, por 4, por la que sea. Y eso se da para todos los otros lados, no solamente para ese, sino que el lado 2 también es igual a la misma constante. Bueno, aquí voy a cambiar esa letra alfa para no confundirla con los ángulos que estamos, con los ángulos que estamos trabajando. Digamos que es sencillamente igual a una constante a un número A multiplicado por el lado 1. El lado 2 vuelve a ser igual a esa misma constante multiplicada por el lado 2, donde esto sería el lado 2 y esto sería su correspondiente lado 2. Y el lado 3 es igual a la misma constante multiplicada por el lado 3. O sea que este de acá sería el lado 3 y este sería el lado 3. ¿Ok? Eso significa de que sean proporcionales. Otra condición, pues de acuerdo a sus razones trigonométricas, tienen las mismas razones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, si tienen las mismas razones trigonométricas, también puedo decir que son semejantes. ¿Ok? Otra condición que pueden tener es, tienen el mismo ángulo alfa. Entonces, digamos, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Pero ojo, porque esta es una condición para cualquier tipo de triángulo. No solamente estoy hablando de triángulos rectángulos. Esta condición de la que voy a proponer acá va a aplicar para cualquier triángulo rectángulo. Para esta de acá, solamente aplicarán para triángulos rectángulos porque ya sabemos que los únicos que tienen razones trigonométricas son los triángulos rectángulos. Los otros tipos de triángulos no tienen razones trigonométricas, entonces no podría aplicar este segundo teorema, ¿cierto? Entonces, tienen el mismo lado, el mismo ángulo alfa y ángulo beta, sin importar cuál es. Entonces yo tendría estos dos ángulos. Si esos dos ángulos también son iguales, sin importar el tipo de triángulo, pues necesariamente van a ser semejantes. ¿Ok? Recordemos por qué. Porque como todos los ángulos, todos los triángulos mejor suman, o mejor, todos los ángulos de un triángulo suman 180 grados, no tendría necesidad de hablar del tercer ángulo, porque si ya tengo dos que son iguales, necesariamente el otro también debe sumar 180 grados. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo, muchachos? Les voy a hacer un dibujo para que ustedes entiendan a lo que me refiero. Que no necesariamente va a ser un triángulo rectángulo, puede ser cualquier tipo de triángulo. Si tenemos este triángulo así,
Entonces, y tengo este otro triángulo. Entonces, si este ángulo, que no necesariamente es, aquí pinté uno que era isósceles. Si lo pintamos así, ya no es isósceles. ¿Listo? Entonces, si este es el que yo estoy llamando el ángulo alfa, y es igual a este de acá, que también es el ángulo alfa, y este ángulo de acá, que llamaríamos beta, es igual a este ángulo de acá, que también es beta, necesariamente este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá. Eso es lo que quiero decir con respecto a esta tercera condición. Y eso ya los hace triángulos semejantes. ¿Listo? Y existe otra condición para que los triángulos sean semejantes. Voy a quitar un momentico esto de acá para utilizar el mismo dibujo. Otra condición para que los triángulos sean semejantes es que puedan compartir un ángulo y su lado opuesto. O sea, si este ángulo es igual a este y este lado de acá, este lado, es proporcional a este lado de acá, también son triángulos semejantes. ¿Listo? Entonces, cuarta condición. Tienen un ángulo en geometría no decimos iguales, decimos congruentes. ¿Listo? Entonces tienen un ángulo alfa congruente. Ya sabemos que la palabrita congruente significa igual. Y su lado opuesto es proporcional. ¿Listo? Entonces, en ese caso, también lo consideramos, perdón, tiene que ser dos lados, no uno solo. Tiene que ser dos lados. ¿Ok? Entonces tenemos aquí me toca borrar una cosita. Y dos lados, y dos lados, y dos lados. Que no necesariamente es el opuesto. Aquí estoy. Y dos lados proporcionales. Y dos lados proporcionales. ¿Ok? ¿Sí está claro? Entonces, si este lado es proporcional a este y este lado es proporcional a este, entonces dos lados se dice correspondientes. Se me estaba olvidando esa palabrita. Correspondientes. Proporcionales. ¿Ok? Entonces decimos que también en ese caso los triángulos son semejantes. Son los criterios que se tienen eh, para determinar que dos triángulos son semejantes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces, eh, estos criterios son importantes. ¿Por qué? Porque es que hay ciertos problemas que se plantean precisamente diciendo que
que dos triángulos son semejantes. Entonces, uno ya tendría que interpretar, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Entonces ya sabemos que si los triángulos son eh, triángulos rectángulos, pues estaríamos hablando de que tienen las mismas razones trigonométricas. Que si tienen dos ángulos que son iguales, igual serían triángulos semejantes. Aquí entonces aclaramos, porque estamos utilizando dos palabras con respecto a las figuras. Uno, lo que son semejantes y otro lo que es congruente. Entonces ya sabemos que congruente significa igual, que es exactamente igual. Eso es lo que significa geométricamente la palabra congruente. Y semejante significa que tiene la misma forma. ¿Ok? Eso significa también entonces que ser congruente también es ser semejante. Ser congruente implica ser semejante, pero ser semejante no implica ser congruente. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, ser congruente significa que también son semejantes. Claro, lo que es igual es porque tiene la misma forma, ¿ok? Pero ser semejante no significa ser congruente. ¿Por qué? Porque semejante puede ser más pequeño que el otro. En cambio, cuando nosotros decimos que es congruente es porque es exactamente igual, ¿sí? El hecho de que yo tenga dos figuras congruentes no significa que están en la misma posición, ¿sí? Y esto para cualquier tipo de figura. Si yo tengo, por decir algo, no necesariamente un triángulo, cualquier figura, como esa figura sería congruente si yo la tengo de esta forma, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es la forma, no su rotación ni su posición. ¿Estamos? Lo importante es que estén en la misma condición, que tengan las mismas características, pues, no de su posición. Listo. Esto, conociendo esto y conociendo ya los, eh, los procedimientos que ustedes vieron de cómo calcular razones trigonométricas, que las pueden hacer con su calculadora, entonces viene la tarea que ustedes van a realizar. Esta es una tarea que realmente realizan todos los estudiantes de trigonometría, una tarea ya común. ¿Y por qué la hacemos siempre? Porque es importante que ustedes conozcan las formas que tienen las razones trigonométricas. ¿Listo? ¿Cómo son sus gráficas? Entonces, la tarea consiste en, se las voy a decir aquí pues para que lo sepan y les voy a dar las explicaciones correspondientes, pero también se las voy a colocar en cibercolegios para que no se les olvide. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar las razones trigonométricas. Trigonométricas. Y entonces, ¿cómo se grafican las razones trigonométricas? Para esto van a necesitar papel milimetrado. No lo acepto en otro tipo de papel. ¿Listo? Papel milimetrado. Tamaño oficio. Papel milimetrado. Tamaño oficio. Y entonces, ustedes van a tomar un eje horizontal. Esto es, por cada gráfica tienen que tener una hoja.
Y esto no se pueden hacer todas sobre una misma hoja. Para cada gráfica tendrían que hacer una hoja. Entonces tomamos un eje horizontal que lo van a hacer en toda la mitad de la hoja y un eje vertical. En el eje horizontal van a colocar los ángulos cada 15 grados. Eso significa que aquí van a quedar 15 grados. Esto sería 0 grados, 15 grados, 30 grados, 45, 60, 75, 90 y así sucesivamente hasta que lleguen a 360 grados. ¿Listo? Puede ser en la misma hoja en la parte de atrás o en una hoja adicional. Ustedes van a hacer una tabla donde van a colocar los cálculos de las razones trigonométricas. Entonces, supongamos que voy a graficar la función seno. Esta es la gráfica de la función seno. ¿Listo? Entonces, cogen con la calculadora y estos mismos valores de los ángulos los colocan. Puede ser vertical, puede ser horizontal, eso es lo de menos. Entonces colocamos aquí ángulo y aquí el seno. Y entonces coloco los mismos valores, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 y así sucesivamente hasta 360 grados. Y con la calculadora empezamos a realizar los cálculos de esa razón trigonométrica. Entonces, seno de 0 me da 0. Luego, seno de 15 me da 0.2588. 0.2588. Seno de 30 me da un 0.5. Seno de 45 me da 0.771. 7071. ¿Está claro? Y así hasta llegar hasta 360, que también les tendrá que dar 0. Chicos, esto no es una tarea que se va a hacer en 5 minutos ni en una hora. Por eso yo no espero que me la entreguen en la próxima clase. Les voy a dar toda la semana, hasta incluyendo el fin de semana, para que la realicen. Entonces, sugerencia, por lo menos una cada día, para que les dé el tiempo de realizarlo. ¿Ok? Vuelvo y repito, si ustedes esperan hasta el fin de semana para empezar, ténganlo por seguro que van a coger medianoche y no han terminado. Y con esto soy bastante estricto en la presentación. Entonces, si yo veo gráficas que están mal hechas, sencillamente voy anulando el trabajo. Tiene que quedar eso muy bien hechecito. Cuando ya calculamos, entonces, ahora vamos a hacer la gráfica. Chicos, para esto les voy a dar, por ejemplo, para la función seno y coseno, solamente para la función seno y coseno, vamos a hacer un trabajo diferente de cómo se hace la gráfica. Como vamos a tomar la hoja completa para hacer la gráfica, ahí no se va a hacer absolutamente nada más. Entonces vamos a colocar nuestro eje en toda la mitad de la hoja, ¿cierto? Y el otro eje quedaría de esta forma. Vuelvo y repito, solamente para la función seno y coseno. Los cuadritos los vamos a tomar, cada cuadrito va a ser 0.1, el otro cuadrito sería 0.2, el otro 0.3, el otro 0.4, hasta que lleguen al 1.
Lo mismo hacia abajo. Menos 0.1, menos 0.2, menos 0.3, menos 0.4, hasta llegar a menos 1. ¿Listo? La hoja les va a dar el espacio para que ustedes tomen cada cuadrito con ese valor. Entonces, volviendo aquí a los valores, me dice que el seno de 0 es 0. Entonces, como aquí queda el ángulo de 0, pues el punto quedaría acá. Luego, el siguiente valor me dice seno de 15 es igual a 0.25. Entonces, 0.1, 0.2, 0.25 quedaría por acá. Luego voy con el siguiente valor, que es seno de 30, da 0.5. Vengo a mi gráfica, 0.5, entonces si aquí queda 0.4, 0.5 va a quedar por acá. ¿Sí alcanzan a ver el puntico que pinté arriba? Sí, señor. Ok, y así hasta que lleguen al 1. Como van a tener, ¿por qué solamente se hace así para las gráficas del seno, seno y coseno? Solamente para ellas dos. ¿Por qué se hace así? Porque resulta que las razones trigonométricas seno y coseno alcanzan un valor máximo de 1. El máximo valor que van a tomar es 1. Entonces, dense cuenta que, como ustedes marcaron hasta el 1, de esta forma sí les cabe. Las otras razones trigonométricas, tanto tangente, cotangente, secante y cosecante, sí tienen valores más grandes del 1. Entonces, para las otras razones trigonométricas, sí van a tener que hacer que cada cuadrito valga una unidad. ¿Listo? Cada cuadrito vale una unidad. Entonces, para las otras, ahí sí van a tener que hacer que esto valga 1, que este valga 2, que este valga 3, que este valga 4. Lo mismo hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Profe, ¿Listo? en ese caso sería llegar hasta 10 o hasta qué número. Sí, sería hasta 10. Lo que pasa es que pues, van a encontrar que hay ciertos valores que ni siquiera van a poder, la hoja no les va a alcanzar. Entonces, ustedes lo colocan en la tabla, pero no lo van a poder graficar. ¿Sí? Les va a ocurrir eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ya después los puntos se unen con una línea recta y ya, ¿cierto? De punto a punto. Aquí, buena por, menos mal me hiciste esa pregunta. Las razones trigonométricas generan lo que se llaman curvas suaves. Curvas, no son rectas. Por más que les parezca a ustedes, uy, es que esto se parece a una recta. No, no son rectas, son curvas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo me van a enviar ustedes esto? Esto lo van a enviar escaneado. Seguramente alguno me va a decir, es que yo no tengo escáner. Pues resulta que los celulares tienen aplicaciones de escáner. Así que pueden descargar una aplicación de escáner para enviarlo. ¿Ok? Si no tienen escáner pues de la impresora, si no tienen un multifuncional de esos de impresora, entonces lo pueden hacer descargando la aplicación de escáner en el celular y así lo envíen. ¿Para qué? Pues para que quede la hoja lo mejor, el tamaño lo mejor posible. Preguntas. Profe, Profe, usted dijo ¿cómo se que hace esa curva? Esa curva la tendrán que hacer a manito alzada. Sencillamente, como la función seno, entonces ustedes se van a dar cuenta que la curva de la función seno empieza a ser algo así como es. profe, Cuando ¿por ustedes, dónde? perdona, cuando ustedes unen los puntos, entonces esa curva empieza a ser lo más exacta posible. Discúlpame un momentico, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Entonces me iban a hacer ahí, por favor. ¿O se les olvidó la pregunta que iban a hacer?
Profe, ¿eso no iba a se puede hacer con preguntarle compás? No, no se puede hacer con compás. No se, profe, por dónde es que la va a enviar? perdón, ¿Por dónde es que va a enviar esta tarea? por el correo de Gmail, el mismo que ustedes tienen del año pasado. Si no lo recuerdan, me avisan, aunque ustedes Profe, enviaron una tarea asíncrona, entonces pues deben tenerlo. profe, ¿y usted no va a utilizar Classroom? A ver, recuerden por qué no utilizo Classroom. No lo utilizo es básicamente por la grabación de las clases. Y yo sé que existen otras aplicaciones que le permiten a uno grabar lo que uno está haciendo. Pero tengo problema porque al intentar hacer la grabación, la calidad del video disminuyó bastante. Entonces, tras de que en Zoom no es que pues sea la super mega grabación, pues con el otro se me disminuyó mejor, aún más la calidad de la grabación. Entonces, por eso no lo estoy haciendo por esa plataforma.